Dicen que hay esperas que se vuelven monumentos invisibles. Nadie las ve desde lejos, pero cuando estás junto a ellas sientes su sombra fresca, su silencio profundo y la paciencia que vibra en sus piedras. Esta es la historia de una mujer que levantó, día tras día, el monumento más terco que puede construir un corazón, el de la fidelidad. Si te quedas, quizá descubras, como descubrimos todos los que la conocimos, que los milagros no siempre llegan con truenos y trompetas, a veces llegan en pasos cansados. A mucha gente le gustan los comienzos ruidosos, a Clara, no. Ella prefería el rumor del río cuando baja con calma, el crujido de la madera de su casa al enfriarse por las noches, los gallos que despiertan un poco antes del amanecer. Tenía el tipo de belleza que no necesita luces, ojos marrones de tierra húmeda, manos fuertes de hacer pan, cabello recogido con una cinta que olía a jabón de lavandería y a hojas de limón. Andrés, en cambio, reía fuerte, trabajaba más fuerte todavía y soñaba con un mapa extenso dibujado sobre el horizonte. Se casaron con una fiesta pequeña, guitarras prestadas y una sopa agüita que supo a banquete porque se tomó entre risas. No tenían mucho, pero tenían una decisión, construir algo que llevara sus nombres. Al principio, todo fue sencillo y feliz, hasta que un día de diciembre, con la sombra del mediodía cortando el patio en dos, llegó la carta del capataz. El trabajo empezaría en marzo, muy lejos, los que vengan, traigan fuerza y silencio. Fuerza tengo, dijo Andrés. El silencio, lo aprenderé. Clara apretó los labios, como quien guarda una semilla dentro. No discutió. Solo tomó la maleta vieja del suegro, la remendó por dentro, cosió un pequeño bolsillito secreto y metió allí dos cosas, un pañuelo con su olor y una estampa de San José caminante. Cuando llegó el día, en la puerta, él juró, vuelvo en 2 años, Clara. Te lo prometo. Y ella, que no decía promesas grandes, levantó el mentón y respondió, yo haré que la casa te siga esperando. El primer año fue dulce, como la fruta cuando aún no ha pasado el calor grande. Las cartas de Andrés llegaban con la puntualidad de los lunes. Mi Clara, las manos me duelen pero no me duele el propósito. He hecho amigos que también extrañan, por las noches, contamos historias para no sentirnos tan lejos. Clara le respondía con noticias pequeñas, la gallina que aprendió a subirse al lavadero, la vecina que ahora vendía pan dulce, la parra que a fuerza de paciencia se estiró y dio sombra suficiente para una mesa y 2 sillas. Clara inventó un rito, cada tarde, antes de que el sol se escondiera, abría la puerta y la dejaba sin tranca. Decía que así la casa respiraba y que, si Andrés cruzaba el pueblo cansado, no tendría que golpear. A veces los chicos del barrio se burlaban, señora, se le va a meter el frío. Y ella sonreía, la casa no se me enfría por la puerta abierta, se me calienta por la esperanza. El segundo año fue más áspero. Las cartas comenzaron a espaciarse. A Andrés lo mudaron de cuadrilla, la faena cambió, ahora había que mover piedra, mucha piedra, para abrir un camino que mordía la montaña. Mi Clara, el viento aquí corta como cuchillo, pero he aprendido a doblarlo con mi espalda. Cuando cierro los ojos, te veo poniendo la mesa. Con el tercero llegó la primera ausencia larga, 4 meses sin noticias. El pueblo aprendió a pronunciar su conjetura favorita, se fue para siempre. Clara les ofrecía café a los que venían con pena o con curiosidad, y en su sala austera el rumor se deshacía como azúcar en agua caliente. Si se hubiese ido, pensaba, algo en mí ya se habría roto. Y no se ha roto. Todavía su promesa suena limpia cuando la recuerdo. En el 4.º año, una tormenta derribó la higuera del patio. Clara lloró de rabia, no por el árbol sino por lo que representaba. Era el único organismo grande que había crecido con ella y con Andrés, plantado el día que él partió. Tal vez, se dijo secando el rostro, me están enseñando que nada vuelve exactamente igual. Pero si vuelve, basta. Con la madera de la higuera hizo un banco. Lo puso frente a la puerta. Todas las tardes se sentaba allí, con un ovillo de lana, esperando que el camino levantara la vista primero. El 5.º año llegó con una carta larga y un dinero pequeño. Mi Clara, esta vez no enviaré promesas sino lo que mis manos pudieron juntar. No sé por qué el correo anda lento, pero te confieso que a veces le hablo a la estampa de San José y le digo, llévale aunque sea el rumor de mis pasos. Clara pagó deudas humildes, compró ladrillos, apuntaló la pared que se estaba venciendo y escribió de vuelta una carta que terminó con una frase que era mitad consuelo, mitad orden, anda, pero no te pierdas. Los años se fueron haciendo más duros y más silenciosos, como una soga que, por usada, ya no avisa cuando va a reventar. En el 6.º, el cartero dejó de tocar la puerta y empezó a silbar desde la esquina. Por si no hay nada, decía. Cuando había carta,
la traía con una sonrisa tímida, cuando no, dejaba el silbido colgando y se iba. El 7º año, Clara empezó a amasar pan para vender. Tenía la casa, tenía la mesa, y tenía la paciencia de las manos. El pan resultó tan bueno que la gente del pueblo inventó una frase: el pan de Clara levanta los ánimos. Ella, que entendía de necesidades, decidió poner un cuenco al lado del horno con un cartelito escrito a lápiz: si hoy no puedes, mañana me pagas. Eso hizo más por su reputación que 100 sermones. Los rumores, al principio crueles, comenzaron a tropezar con la gratitud. Tal vez su fidelidad no sea locura, murmuraban los que comían caliente. En el 8º año, Andrés dejó de escribir por 9 meses. El silencio se volvió un cuchillo sin mango, imposible de agarrar sin lastimarse. Clara, en lugar de dejarse sangrar, se organizó. Puso horarios a su tristeza, 1 hora por la mañana para llorar, otra por la noche para rezar. El resto del día, trabajaba. Enseñó a leer a 2 niñas a cambio de que le ayudaran a recoger leña, cuidó a un anciano que vivía al fondo de la calle, aprendió a curar con plantas y a escuchar sin preguntar demasiado. Al entrar el 9º, una carta llegó con el borde chamuscado. Mi Clara, decía, hubo un fuego en el barracón. Perdí la ropa y, con ella, tu pañuelo. No tengas pena por el trapo, que no era el olor lo que me sostenía sino la idea de que existías. Estoy bien, pero más viejo. A veces me miro las manos y me pregunto si volverán a gustarte. Clara leyó eso y apoyó la frente en la madera de la mesa. Qué tonto, sonrió. Si estás vivo, ya me gustas. El 10º fue el año en que el pueblo empezó a dividirse en bandos sin darse cuenta. Unos, los impacientes, decían que la vida no se puede hipotecar a una promesa, que aceptar una nueva compañía no era traición sino supervivencia. Otros, los silenciosos, le dejaban a Clara pequeñas señales de respeto: huevos en la ventana, un ramo de lavanda en el banco, un cubo de agua fresca los días de calor. Ella no juzgó a nadie. Seguía dejando la puerta sin tranca al caer la tarde, como si el rito fuera más importante que la respuesta. El año 11 trajo enfermedad. Su madre, que vivía a 2 calles, comenzó a confundirse de nombres y estaciones. Clara caminaba de madrugada para cambiarle la ropa, prepararle infusiones, peinarle el cabello hasta que el espejo le devolvía, por un rato, a la mujer que había sido. Entre visitas y cuidados, el pan, el agua, las letras de las niñas y el horno, la vida se le fue llenando de cosas útiles. A veces, sentada frente al banco, no tenía fuerzas para esperar activamente, entonces se dejaba estar, con la puerta abierta como una vela que ya no alumbra lejos pero sigue ardiendo. En el 12, la casa pidió arreglo grande. El techo lloraba por las noches y el viento entraba con zumbido. Clara vendió lo poco guardado, pidió ayuda y subió, ella misma, a poner tejas nuevas. Mientras estaba allá arriba, vio el camino desde una altura distinta y, por un momento, creyó ver a lo lejos la silueta de un hombre caminando con la cabeza gacha. El corazón, que sabe de geometrías invisibles, le dio un vuelco, pero la figura se deshizo en polvo y calor. No me estoy volviendo loca, se dijo. Me estoy volviendo constante. El 13 fue el año de la lluvia infinita. El río creció, se comió 2 huertas, el barro mordió los cimientos de varias casas. En la de Clara no entró el agua porque ella, desde hacía años, ponía piedras grandes junto a las puertas, por si un día el río quiere visitarnos con malas maneras. Cuando la gente vino a agradecerle por resguardar panes en su horno para quien lo perdiera todo, ella solo dijo: uno espera mejor con la panza tibia. El 14 fue un año de preguntas. Una noche, un amigo de Andrés llegó ebrio y habló más de la cuenta. Dijo que lo había visto en la ciudad, dijo que lo había visto con otra, dijo que lo había visto cansado como un caballo viejo. Al día siguiente, sobrio, se desdijo. Confundir rostros, murmuró. La frase se quedó como una astilla. Clara no durmió bien por semanas. Hizo algo extraño, se escribió a sí misma una carta, la guardó en el bolsillito secreto de la maleta vieja y la dejó allí, como si también a ella hubiera que prometerle algo. El 15 fue el año en que dejó de contar años. ¿Era eso o enloquecer? Decidió empezar a contar estaciones: 5 inviernos desde que planté el romero, 3 primaveras desde que la comadre parió al último, 7 lunas desde que el cartero cambió de sombrero. En su cuaderno anotaba 2 columnas, en una, lo que se caía, en la otra, lo que quedaba. Descubrió que, si miraba con honestidad, cada cosa que perdía le abría un hueco donde más tarde cabía algo distinto, una visita nueva, un oficio aprendido, un silencio mejor.